Página, página 144, ley de la termodinámica. Bien. La primera ley de la termodinámica establece que si se considera bien, como dije, la primera ley de la termodinámica establece que si se considera que un sistema que ni absorbe ni cede calor y este realiza trabajo, su energía interna disminuye y tal disminución de energía interna es igual al trabajo realizado por el sistema. Bien, eso es lo que establece la primera ley. Además de eso, dice que de la misma manera se puede incrementar la energía interna del sistema si se realiza trabajo sobre él y el incremento de energía es igual al trabajo realizado. Cuando se realiza el trabajo sobre un sistema o se le suministra el calor, la energía interna aumenta. Asimismo, cuando el sistema realiza trabajos de calor, la energía interna disminuye. Este resultado se resume en la primera ley de la termodinámica, la cual establece que la variación interna de un sistema se expresa como la siguiente función. Ya le voy a dar la ecuación es esta. Delta U es igual a calor menos el trabajo. W es trabajo. Bien. ¿Qué significa? Donde delta U representa la variación de energía interna. Recuerden que estamos hablando dentro de un sistema cerrado. Todo lo que está ocurriendo aquí, cambio de calor y temperatura, está ocurriendo sobre un sistema cerrado en la primera ley de la termodinámica. Bien. Q es el calor que absorbe o cede y W es el trabajo que se realiza para él. Bien. Es muy importante. Ok, vamos a entrar de inmediato al ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. A un gas contenido dentro de un recipiente provisto de un pistón se le suministra 50 joules de calor. Le acabo de suministrar calor. O sea, le acabo de suministrar Q, 50 joules. Y este, a su vez, como se muestra en la figura, ahí le ponen una figura en la página 144, empuja un objeto de peso de 1000 newtons. Bien. El peso W, en este caso no puedo poner W porque lo confundiría con trabajo. Vamos a poner WP para que sepa que es el peso de 1000 newtons. Bien. El coeficiente de rozamiento del bloque, porque hay un bloque, y la superficie es de 0.2. El coeficiente de rozamiento es mu R igual a 0,2. Bien. Y se desplaza con una velocidad constante y una distancia de 0,50 metros. Tiene una distancia X de 0,50 metros. Bien. 0,50 metros. Bien. Entonces, dice lo siguiente. Determine la variación de energía interna del gas suponiendo que la fricción entre el émbolo y el cilindro es despreciable. Bien, le voy a el dibujo de la página 144 es un cuadrito así. Acá hay un cilindro prácticamente. Bien. Dice que aquí hay gas. Aquí está el fuego. Calienta este gas que está aquí. Y aquí hay un empuje y hay un émbolo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me da el problema. Bien, además de eso, le da todo lo que conocemos ya y que hemos visto que son las diferentes fuerzas, ¿no? La fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza X y Y, eso ya lo hemos visto. Entonces,
Bien, primero que todo debemos saber que queremos esto que está aquí. Trabajo. Ya tengo calor porque fue lo primero que me dieron. Debo calcular el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? Bien, tengo que ver primero qué es lo que tengo. El trabajo yo sé que es desplazamiento por la fuerza, pero no tengo la fuerza. La fuerza tengo que calcularla. Bien, ¿cómo calculo esa fuerza? Esa fuerza la voy a calcular con la fuerza de fricción. Bien, sería la F de fricción sería igual a los 1000 newtons que me dieron del peso del objeto multiplicado por el coeficiente de fricción R. Entonces sería fuerza de fricción igual a 1000 newtons por 0,2. Eso me da igual a 200. Por lo tanto, ya tengo la fuerza. Ahora puedo calcular el trabajo. Bien, ahora puedo calcular el trabajo. ¿Cómo puedo calcular el trabajo? Trabajo es igual, W es igual a F por X, donde F vendría siendo los 200 newtons y X son 0,50 metros. Bien, directo ahí. Por lo tanto, el trabajo me va a dar igual a 40 julios. Bien. Ya al tener el trabajo y al tener el calor, puedo calcular la variación. Y sería 50 menos 40 julios, que me da igual a 10 julios o 10 julios. Y ya lo calculé en un momento. Bien. Calculé primero la fuerza de fricción porque era la única fuerza que tenía que podía actuar. ¿Por qué? Porque el émbolo me estaba ocurriendo una fricción con el tubo, con la parecita. Entonces tenía que calcular la fuerza de fricción. Calculé la fuerza de fricción que vendría siendo mi única fuerza. Entonces, por lo tanto, al calcularlo, lo multipliqué por la distancia que me había dado el problema, que era 0,50 metros, que era lo que se desplazaba el émbolo. Ya cuando tengo trabajo, ya solo era cuestión de restárselo al calor. El calor me lo dio el problema. Me lo dijo al principio, le introduje 50 joules de calor. Bien, eso es lo primero que hacemos en este caso. Bien, es la primera ley de la termodinámica. Bien, ahora vamos a ver procesos termodinámicos. El primer proceso es el proceso adiabático. Un proceso termodinámico en el cual no hay transferencia de calor se conoce como proceso adiabático. Es decir, que en este tipo de proceso se tiene que Q es igual a 0. Vamos a ir anotando eso. Bien, en el proceso adiabático, donde no hay pérdida de calor, Q es igual a 0. Bien, por lo tanto, Q, que es calor, va a ser igual a 0. Y me dice ahora, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica que tenemos, que delta U es igual a Q menos W, como Q es igual a 0, delta U va a ser igual al trabajo, pero negativo. Bien, sencillo. ¿Para qué le sirve esto? Se lo voy a decir desde ya. Si yo le pongo un problema a usted donde dice que un proceso en el cual no hay transferencia de calor, le digo que no hay transferencia de calor. En ese problema le digo que no he transferido nada de calor. Usted solamente con saber eso sabe que Q es directamente 0 y que eso es un proceso adiabático porque no hay transferencia de calor. Mire que se lo estoy diciendo, transferencia de calor. Si no hay transferencia de calor, proceso adiabático, por lo tanto Q es 0 y la variación de energía va a ser igual a W negativo. Bien, es decir que con calcular el trabajo ya tengo este valor en el proceso adiabático. Bien, vamos a seguir. Dice, para un gas contenido dentro de un cilindro provisto de un pistón cuyas paredes no permiten la transferencia de calor al exterior, la variación de energía interna es igual al trabajo, ya sea realizado por el sistema o sobre el sistema. Cuando el sistema realiza trabajo, dicho trabajo es positivo. Entonces, la variación es negativa
como la tenemos aquí, es decir que la energía disminuye y en consecuencia disminuye la temperatura. Bien, ahora vamos a pasar al proceso. Dice que cuando se realiza el trabajo sobre el sistema y dicho trabajo es negativo, entonces delta U es positivo. Cuando este trabajo es negativo aquí, obviamente esto me va a dar positivo, porque negativo por negativo es positivo. Pero si el trabajo es positivo, me va a dar negativo. Bien, esto que está aquí. Ahora vamos al proceso isotérmico. Un proceso termodinámico en el cual la temperatura permanece constante es un proceso isotérmico. Es decir, que en este tipo de proceso la temperatura no varía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Este era el proceso adiabático, no hay transferencia de calor. En el proceso isotérmico, la temperatura no varía, por lo tanto delta U es igual a 0. Eso quiere decir que delta U, que es igual a Q menos W, 0 igual a Q menos W, Q es igual a W. Es decir, que el calor es igual al trabajo. Siempre y cuando usted escuche que yo le diga que la temperatura, que la energía se mantiene constante o la temperatura se mantiene constante. Bien, usted de inmediato debe saber que esto es 0. Apenas que yo se lo diga en el problema. Bien, este proceso ocurre cuando un sistema con un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón se le suministra calor y se producen cambios en la precisión y el volumen y sin embargo su temperatura permanece constante. Bien, vamos a ver los ejemplos. Dice, sobre un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón se realiza un trabajo. Voy a borrar aquí. Se realiza un trabajo de 5,000 joules. El trabajo vale 5,000 joules. Dice, mediante un proceso isotérmico. Si digo isotérmico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Temperatura constante? ¿O me estoy refiriendo que no hay transferencia de calor? ¿Qué aplico ahí? A, debo determinar la variación de temperatura interna del gas y B, el calor absorbido o cedido por el gas. Como hablamos de isotérmico, isotérmico quiere decir que la A, que es la energía de delta U, va a ser igual a 0 porque la temperatura es constante. Estamos hablando de isotérmico. Y la B va a ser igual. Como quiero saber el calor que se cedió, yo sé que W es igual a menos 5,000 joules. Bien. Por lo tanto, Q va a ser igual a menos 5,000 joules. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que Q era igual a W en isotérmico. Ya lo habíamos dicho. Que cuando era algo que la energía o la temperatura se mantenía constante, era isotérmico. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Prosigo. Prosigo aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a entrar a procesos isométricos, totalmente diferentes. Un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante se conoce como un proceso isométrico. Estamos hablando de volumen constante ahora. Tiene que tener en cuenta todos esos detalles. Es decir, que en este tipo de procesos el volumen no varía y en consecuencia el trabajo es igual a 0.
lo que significa que W es igual a 0. Si el trabajo es igual a 0, W es igual a 0. Lo que significa que delta U es igual a Q menos W. Delta U va a ser igual a Q porque esto vale 0. Bien. Delta U va a ser igual a Q. Bien. Dice lo siguiente. Dice, supongamos que un gas está contenido entre un cilindro provisto por un pistón en el que no cambia el volumen. Cuando el sistema absorbe calor, se incrementa la energía interna del gas y en consecuencia su temperatura aumenta. Si el sistema cede calor, la disminuye la temperatura interna y por lo tanto obviamente la temperatura disminuye. Bien, eso en el proceso isométrico. Ahora vamos al isobárico. Bien, isobárico. El proceso isobárico dice lo siguiente. Un proceso termodinámico en el cual la presión permanece constante se conoce como proceso isobárico. En este proceso, como la presión se mantiene constante, puede realizarse trabajo o se puede realizar trabajo sobre él. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, tenemos lo mismo que ya vimos. Delta U es igual a Q menos W. En el proceso isobárico no ocurre nada. Se mantiene igual esta fórmula completa. Por lo tanto, se puede realizar variación de energía. Vamos a ver el ejemplo. Bien, vamos a ver el ejemplo. Dice, voy a poner el libro aquí. En la figura que se muestra en el diagrama P-V, en el que se representa el proceso A y B, a los que se somete un gas para pasar del estado 1 al estado 2, determine las variables en estado 2, 3, el proceso en el que se realiza el mayor trabajo sobre el gas, el proceso en el que es mayor el incremento de energía interna, aquí más que todo ya va a ser teórico, y el proceso en el que se absorbe más calor. Bien, ellos tienen esta gráfica, es una gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tienen P1, P3 y por acá arriba tienen P2. Bien. Entonces, vamos a ver. Dice lo siguiente. Tienen que 6 va con P1. Voy a pasar esto así para que lo vean. Esto va aquí. Ajá. ¿Qué más? El 2 va con P3. Aquí. Y también va con P2. Va en esa misma línea. Entonces, todos parten de aquí. Esto va así. Y el otro va así. Entonces dice que aquí está la parte A. Y acá arriba está la parte B. Sé que aquí hay isométrico. Acá hay. Aquí hay T2, que es igual a 400 Kelvin. Aquí hay temperatura 1, que es igual a 300 Kelvin. Aquí hay donde está la isotérmico. Acá es isométrico y acá es isotérmico. Bien. Entonces vamos a ver qué ocurre.
En la parte A dice que tengo que ver las variables de estado en el estado 2 y 3. 2 y 3. Bien, vamos a ver. Por lo tanto, en el proceso de 1 a 3, de la presión 1 a la presión 3, la temperatura es constante. Es constante porque aquí recuerde que hay 300 K. De aquí a aquí sigue habiendo 300 K. Por lo tanto, aquí entra la parte de la química. A es igual a lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2, 3 por volumen 3. La presión 1 vale una atmósfera, que es esto que está aquí. El volumen 1 vale 6 litros. Bien, que es este que está aquí. La presión 3 no la tengo. Y el volumen 3 sí lo tengo, vale 2 litros. Está por aquí, 2 litros. Bien. Voy a calcular la presión 3. Presión 3 va a ser igual a una atmósfera por 6 litros entre 2 litros. La presión 3 va a ser igual a 3 atmósferas. Bien. Tengo presión 3, 3 atmósferas, volumen 3, 2 litros y temperatura 1 o temperatura 3 que son 300 K. Bien. Temperatura 3 son 300 K. Entonces ya calculé la parte A, que es las variables de 1 a 3. Apenas voy de aquí a aquí. Ahora me falta de aquí a acá. Bien. Vamos a ver cómo hago eso. Vamos a ver. A borrar aquí. Bien, vamos a verla aquí. Bien, un momento. Bien, sigo. Entonces, acabo de calcular la variación de temperatura de 1 a 3, porque va de aquí a aquí. Ahora voy a pasar de 3 a 2. Tengo que ver la gráfica. La gráfica me dice que la presión 2, que está aquí, no la tengo. Tengo volumen 2, voy a escribir en la fórmula. Tengo presión 2 por volumen 2 por temperatura 2 igual a presión 3 por volumen 3 por temperatura 3. Bien. Tengo la presión 2, no la contengo. El volumen 2 sí lo tengo, que vale. Ajá. El volumen de 2 a 3 permanece constante porque es 2. Si se dan cuenta, es 2 aquí y aquí. Por lo tanto, yo lo descarto y me queda presión 2 por presión 3 por temperatura 3. Bien, la presión 2 no la tengo. La temperatura 2 es 400 K. Y es 3. La temperatura 3 es 300 K por 300 K. La presión 3 la calculé en Antito, eran 3 atmósferas. Todo eso, déjenme borrar aquí. ¿Saben? Malo este problemas largos. Ponerlo bien. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 3 igual a presión 3 por volumen 3 por temperatura 2. Estos son iguales, se cancelan. Presión 2 por temperatura 3 igual a presión 3 por temperatura 2. La presión 2 no la tengo. Esto vale 300 K. Esto lo calculé, vale 3 atmósferas. Y la temperatura 2 vale esto que está acá arriba, que son 400 K. Quiero la presión 2, por lo tanto, voy a dividir la multiplicación que me dé las 3 atmósferas por los 400 Kelvin dividido entre los 300 Kelvin.
La presión 2 da igual a 4 atmósferas. Bien. Y ya calculé todo lo que me pidió la parte A del problema, que es la variable de estado, de los estados 2 a 3. Dice la parte A. La parte B, la parte C y la parte D son teóricas. Dice, el proceso en que se realiza mayor trabajo sobre el gas, puesto que el área comprendida en la gráfica y el eje horizontal es mayor para el proceso B, aquí lo vemos como crece, el trabajo realizado sobre el gas es mayor en dicho proceso, o sea, en este que está aquí. Bien. Ahora, la parte C, el proceso en el que es mayor el incremento de energía interna, o sea, UA, puesto que a través de los dos procesos, A y B, la temperatura aumenta a 100 kelvins, de aquí a aquí pasó 100 kelvins, de 300 a 400 obviamente hay 100 kelvins. Bien. Significa que el incremento de energía interna es igual en ambos casos. No importa si voy de A a B o de B a A, siempre va a ser 100 Kelvin. Así que ahí no hay cambio de temperatura, es 100. Bien. Y en la D, el proceso en el que el sistema absorbe más calor, el sistema no absorbe calor en el proceso B. Recuerden por qué. Porque aquí en el proceso B, en la gráfica le dice que es adiabático. Y dijimos que cuando es adiabático no absorbe ninguna pizca de calor. Por lo tanto, en el proceso B es que no absorbe calor. Bien, el cambio de temperatura para la C es de 400 a 300, son 100 kelvins. El punto del área comprendida donde la gráfica es mayor en el proceso en el punto B, porque de aquí a aquí crece, comparación con A, en B crece. Y la C, donde no hay calores aquí en la parte B, porque es un proceso adiabático. Bien, más que todo, en esta primera ley de la termodinámica debe tener, ¿cómo le digo? Tiene que leer bastante la parte teórica. La parte que sigue, que es la parte de la segunda ley de la termodinámica, es más teoría que nada. Bien, pero en esta parte debe leer qué es cuando es un cambio isométrico, adiabático, bien, los diversos cambios que hay en la termodinámica para la primera ley. Cuando se absorbe calor, cuando cede calor, cuando se pierde esos calores, es necesario que usted lo sepa. Bien. Es muy importante. Una pregunta. Dígame. No es sobre este tema, es sobre un laboratorio. Es que Dígame. nosotros en la edad